La vía respiratoria comienza en la fosa nasal. Cuando hablan de vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, cuando dicen los pacientes tienen problemas en la vía respiratoria alta, ¿se refiere a quién? Se refiere a fosa nasal, rinofaringe, acá, ¿no? Orofaringe y laringe. Si tienen problema en la vía respiratoria de la laringe o de la fosa nasal, le va a poner una enfermedad respiratoria baja. Una enfermedad respiratoria baja y de la tráquea hasta los arcos alveolares. Una traqueitis, una inflamación, un cuerpo extraño, un tumor, un tráquea, una bronquitis. Cuando hablan de bronquitis, ¿a qué se refiere? A los bronquios. Los bronquios se han llenado de secreción, hay una inflamación, la mucosa se edematiza, la vía respiratoria tiene menor luz para ventilar. ¿No? Una bronquiolitis sería ya una inflamación de los bronquiolos, la parte del sangre. ¿Y cuándo, o qué nombre tiene cuando hay un compromiso de alveola? ¿Cómo le llamaríamos? Alveolitis o neumonía. Cuando dice el paciente tiene una neumonía, ¿dónde es el problema? ¿Está en la tráquea? ¿Está en el bronquio? ¿Está en los bronquiolos? ¿O está en los alveolos? O sea, una neumonía es grave, ¿no? Es grave. ¿A un paciente con neumonía lo pueden tratar en su casa? No. El paciente con neumonía tiene que estar hospitalizado, porque es un problema severo, porque el problema está en los alveolos. ¿Y cuál es la función de los alveolos? El intercambio de gases. No, el oxígeno ingresa, el CO2 es capturado, va a ser eliminado. Entonces el problema está en el sitio principal donde se produce el intercambio gaseoso. Este es el problema es grave. ¿No? El paciente tiene que estar hospitalizado, que es un problema infeccioso, hay que darle antibióticos por vía endovenosa. A un paciente con neumonía no le va a dar pastilla, jarabe, ni cápsula. Tiene que ser tratamiento endovenoso. Y si tiene algún problema ventilatorio, ¿qué hacen con el paciente? Ya estando hospitalizado. Ponen un tubo de presión positiva y se realiza el intercambio. Pero la neumonía ocupa un sector del pulmón, o todo el pulmón, o ambos pulmones. Solo un sector. Y es una imagen de forma triangular. Entonces dice, aquí hay un poco de pulmón. Pero eso se puede expandir al resto del pulmón. Entonces, todo paciente con neumonía debe ser hospitalizado. ¿Y cómo sé que tiene neumonía? ¿Cómo sé que el paciente tiene neumonía? Uno, el paciente va a tener dificultad respiratoria, pero un problema bronquial también puede causar neumonía. Entonces, ahí es importante es el examen con el estetoscopio. Según el estetoscopio, ¿cómo es el sonido de una neumonía? Frótense el cabello, agarren entre dos dedos, froten su cabello. Ese sonido se llama crepitante. Y cuando hay neumonía, eso lo van a escuchar en los pulmones. Entonces, cuando examinan al paciente, pero hay que examinar el paciente. Con camisa se examina los pulmones. También no, dice el médico, está aquí en la camisa del pulmón. ¿Cómo va a escuchar un sonido? El paciente le examina sin ropa de la cintura y se examina adelante, lateralmente y en la parte posterior, buscando focos. Se encuentran, se llaman crepitantes, inmediatamente hospitalizarlo, porque eso se puede complicar en poco tiempo. Entonces, el problema puede estar en la tráquea, el problema puede estar en el bronquio, el problema puede estar en los bronquiolos, el problema está en los alveolos. Aquí es más severo, más grave. ¿No? Va a depender el foco neumónico cuán extenso es y qué germen está produciendo la neumonía. ¿No? ¿Habrá neumonía aspirativa? Sí.
¿Cuándo se llama una neumonía aspirativa? Cuando el paciente, los alimentos se fue a la vía respiratoria. Por eso un paciente que va a ser operado, ¿qué se le dice a un paciente que se va a operar? Ayuno. Tiene que ir en ayunas, por lo menos unas 6 a 12 horas. Nada. ¿Qué pasa si toma desayuno? Lo anestesia, vomita y lo aspiran. Y eso es grave, una neumonía. Y ahí se entra en problemas. Entonces, la vía respiratoria, ¿cuántos minutos podemos ver sin oxigenación? 3. De 3 a 4 minutos. Si no se oxigena, el paciente se muere. ¿No es cierto? 3 o 4 minutos sin oxigenación, el paciente fallece. Nosotros a veces entramos a traqueotomía por algún tipo de problema obstructivo. El paciente ya no respira, tenemos 3 a 4 minutos para llegar a la tráquea y colocarlo y salvarlo. Entonces, la vía respiratoria, la tráquea específicamente y los bronquios, tiene cartílagos en anillo en forma de C. O sea, la tráquea no tiene anillos en toda su pared, sino tiene allí anillo en la parte lateral, anterior y lateral del otro lado. No hay cartílago en la cara posterior de la tráquea. Ahí vamos a encontrar músculo. Entonces la tráquea está sostenida por anillos cartilaginosos, hialinos, y en forma de C, no son anillos completos. Pero hay enfermedades genéticas en las cuales se forma un anillo completo. Entonces, a medida que va creciendo, necesita más oxigenación. El anillo ya no crece. Hay que hacer cortes en los anillos para que tenga la forma de la C. Entonces, la tráquea, ¿a qué nivel comienza la tráquea? La tráquea comienza a nivel de C6, a nivel de la sexta vértebra cervical. Ahí comienza. Donde termina la laringe, comienza la tráquea. ¿Y cuál es el cartílago más bajo de la laringe? La epiglotis, cartílago tiroides o el cricoides. El cricoides está a nivel de C6. Termina el cricoides y comienza la tráquea. ¿Hasta qué nivel está la tráquea? Si comparamos con la columna lateral, de C6 hasta T4, a nivel de T4 terminó la tráquea. No, ya habíamos hablado del ángulo de Luis, a nivel del ángulo de Luis, ahí termina. Y inmediatamente se divide en dos bronquios. Se llama bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. O sea, la división de la tráquea es en dos bronquios principales, uno para cada pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo? El bronquio principal derecho es más corto, tendrá 3 centímetros de longitud. El bronquio principal izquierdo es más largo, unos 10 centímetros de longitud. Pero el bronquio principal derecho tiene mayor luz, mayor calibre, más grueso, en cuanto a su luz. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más angosto. El bronquio principal derecho es más vertical, el bronquio principal izquierdo es más horizontal. Estas son las diferencias. El bronquio principal derecho es más corto, más ancho y más vertical. El izquierdo es más largo, la luz es de menor diámetro y es más horizontal. Ahora, el bronquio luego se divide en, este se llama bronquio pulmonar. Y cada bronquio pulmonar se divide en bronquios lobares. En el le llaman lobular, es equivalente bronquio lobar o lobular, ¿no? Porque cada bronquio va a un lóbulo, se llama bronquio lobar. Es el nombre que suele señalar, pero en el mismo se llama bronquio lobular.
cada bronquio, si el pulmón del lado izquierdo tiene dos lóbulos, ¿no? ¿Cuántos bronquios lobales tendrá el bronquio principal izquierdo? Dos bronquios lobales, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Tiene dos bronquios lobales. Cada bronquio lobar irá a un lóbulo, pero además dentro del lóbulo se va a dividir en bronquio segmentario. Entonces primero tráquea va a bronquio principal, luego a bronquio lobar y luego bronquio segmentario. Bronquios segmentarios son estos, son bronquios segmentarios. Y eso el pulmón, el lóbulo superior del pulmón izquierdo tiene tres bronquios lobares. El ápico superior, el anterior, el lingular. Se divide en dos, lingular superior y lingular. Eso lo vemos luego. ¿No? Aquí lo que capturar es de tráquea, bronquio principal, bronquio lobar y bronquio segmentario. ¿Qué sigue al bronquio segmentario macroscópicamente? No microscópicamente. Lo que va a seguir, lo que envuelve un bronquio segmentario se llama segmento bronquial. Entonces la diferencia entre bronquio, ¿no? segmentario y segmento. El bronquio segmentario, uno de estos, está en relación a una porción del pulmón, la parénquima pulmonar. Entonces, este bronquio segmentario, más parte del pulmón, esa parte del pulmón se llama segmento broncopulmonar. ¿No? Entonces sería tráquea, el bronquio principal, bronquio lobar, bronquio segmentario y segmento broncopulmonar. Cuando hablamos ya de segmento broncopulmonar, estamos hablando de parénquima pulmonar. El tejido funcional ya no es una vía. Entonces, el segmento broncopulmonar. Ahora, desde el punto de vista histológico, ¿no? Dice el bronquio segmentario y adentro del segmento broncopulmonar, este bronquio segmentario va a generar de 20 a 25 divisiones, ¿no? de bronquios. Y luego ya vienen los bronquiolos. Cuando hablamos de bronquiolo, estamos hablando de una vía respiratoria sin cartílago. Hasta los bronquios segmentarios y las 20 a 25 divisiones tiene cartílago en su estructura. Pero cuando ya no existe cartílago en su pared, ya se llama bronquiolo. Entonces comienza con bronquiolo conjuntivo, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y viene el saco alveolar. Entonces es un saco alveolar. Finalmente los alveolos. Entonces esa es la secuencia de estructuras, ¿no? que tienen nombre propio. Entonces cuando el problema está en el alveolo, ¿cómo se llama? Una neumonía. Puede ser una neumonía viral producida por virus, puede ser una neumonía bacteriana o una neumonía por aspiración. Pues un paciente que está inconsciente y está vomitando, ¿qué haría? ¿Qué haría? Lo pone de costado, en la boca y con algo de jalar para que no se aspire, si no se aspira. Y hace una neumonía. Lo que aquí tenemos, aquí está la tráquea. Comienza a nivel de C6 y termina a nivel de T12. A nivel de T12 se divide. ¿Qué bronquio sería este? Bronquio principal derecho. Y este es el bronquio principal izquierdo, es más corto. El derecho es más corto. El izquierdo es más largo. El derecho es más ancho. Tiene mayor luz. El derecho es más vertical. El derecho ese sigue la dirección de la tráquea. ¿No? Y también el izquierdo es más horizontal. Entonces cuando los niños están jugando con cuerpos extraños en la boca y pasa la vía respiratoria,
¿a dónde cae? ¿Al bronquio principal izquierdo o al derecho? Derecho. Tiene la misma dirección. Entonces, uno cuando pide una placa, hay sospecha, la mamá lo trae, estaba jugando con cuerpo sano y ahora no lo tiene. Y tiene problemas respiratorios. Entonces, el cuerpo extraño lo busco, pido una placa de tórax y busco la imagen y el bronquio principal que es más amplio y en la misma dirección. Llaman al neumólogo, el neumólogo hace una broncoscopía con un bronquoscopio y retira el cuerpo extraño. Entonces, ahora miren, ¿cuántos lóbulos tiene el pulmón? Este es el pulmón derecho. El derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Entonces, este bronquio tiene que tener 3 lóbulos, 3 bronquios lobales para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. En cambio, el pulmón del lado izquierdo tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces tiene 2 bronquios lobales, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Entonces regresamos aquí a los segmentos bronco-pulmonares. ¿Qué es un segmento bronco-pulmonar? Es un bronquio segmentario rodeado de parénquima pulmonar. Por eso se llama segmento bronco. Que son subdivisiones del lóbulo. Entonces, este es el lóbulo superior. Este lóbulo superior tiene 3 segmentos broncopulmonares. Aquí podemos trazar como una Y. Aquí, y lo dividimos lo que queda en 2. Tiene un segmento broncopulmonar apical o superior, un segmento broncopulmonar anterior y un segmento broncopulmonar posterior. Entonces, si la aguja en la práctica está aquí, ¿qué sería este? Un segmento broncopulmonar apical. Aquí no me están señalando la vía respiratoria, me están señalando el parénquima. Entonces, este parénquima pulmonar, ustedes trazan una Y, y ahí tenemos segmento broncopulmonar, apical o superior, anterior, posterior. Y cada porción de ese parénquima tiene un bronquio segmentario dentro del bronquio segmentario. Entonces, los segmentos broncopulmonares son subdivisiones de los lóbulos. Tiene forma de una pirámide. El pecho está hacia la raíz del pulmón, hacia adentro, y la base está hacia la parte externa. En el lado derecho hay 10 segmentos broncopulmonares. En el lado izquierdo, entre 8 y 10 segmentos broncopulmonares. Entonces, cuando el paciente tiene un tumor en un bronquio segmentario o un quiste, el cirujano entra y saca ese segmento bronco, retira el segmento broncopulmonar interno y lo sutura. Antes que hacían, sacaban un lóbulo, hacían lobectomía, pero no había necesidad. Pues apareció este concepto y a la resección es menor, ¿no? Y más atrás hacían una neumonectomía, sacaban un tumor completo. Pacientes que tenían tuberculosis, que a veces son resistentes, tienen múltiples cavernas, ese pulmón no se va a recuperar, sacaban todo. Pero, ¿y ahora cómo lo llena? Porque es todo un espacio. Yo cuando era alumno, yo disecaba y empiezo a disecar el espacio y encuentro como un plástico blanco, así. Y sigo disecando y sale una pelota de ping-pong. Antes que hacían, esterilizaban la pelota de ping-pong y sacaban el pulmón enfermo y lo llenaban para que mantenga su ubicación el corazón y el otro pulmón.
porque si no se expande. ¿No? Pero ahora las restricciones son bien limitadas, solamente sacan segmentos. ¿No? Dice, luego de 20 a 25 generaciones de bronquios segmentarios, ya pasan los bronquioles. Se llama bronquiolo de conducción. Y el bronquiolo no tiene capilares en su pared, en su estructura. Luego viene el bronquiolo respiratorio, ¿no? Finalmente los conductos alveolares y los arcos alveolares. Y los arcos están formados por alveolos. El bronquiolo respiratorio, ¿no? Va a presentar de 2 a 11 conductos alveolares. Y estos conductos alveolares terminarán en los arcos alveolares. Los arcos alveolares en alveolos. El alveolo es la unidad básica. A ese nivel se produce el intercambio de gases. Hasta los 8 años se va generando nuevos alveolos, ¿no? Y llega a 300 millones de alveolos. Entonces el COVID genera una reacción inflamatoria, ¿no? A nivel alveolar de los conductos. Además de eso, producía una hipercoagulación. Se bloqueaba la luz alveolar y generaba coagulación en los capilares. Si ya no había forma de realizar el intercambio de ácidos. Entonces, solamente había que esperar que el organismo disminuya su intensidad inflamatoria y se empieza a recuperar. Eso lo demostraron los italianos. Antes hacían autopsia a los pacientes que padecían COVID. Nadie quería ponerse. Lo envolvían y lo enterraban sin saber cuál era la causa del COVID. Claro, sabían que era el problema, ¿no? Pero ¿dónde sabe el problema? Nadie sabía dónde estaba el problema. Los italianos hicieron autopsia de los cadáveres y encontraron que los sacos alveolares están llenos de líquido y los capilares que pasan, que participan en el intercambio están llenos de poros. Y ahí empiezan a darle antiinflamatorios, le dan anticoagulantes, ¿no? Y ahí algunos pacientes se empiezan a mejorar, ¿no? Tenemos lo mismo, aquí está el cricoides ya continúa con los anillos traqueales, a nivel de T4 se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Cada uno de estos bronquios se divide en bronquios lobares, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, tiene 3 bronquios lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios segmentarios y cada bronquio segmentario está rodeado de un segmento bronquial. Tiene forma triangular. El vértice está dirigido hacia la parte central del pulmón y la base del triángulo está en la parte periférica. Aquí tenemos el bronquio principal izquierdo, el bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. Los demás son bronquios segmentarios. La tráquea tiene un anillo incompleto. La tráquea tiene un anillo que solamente está en la parte anterior y lateral. La tráquea no tiene anillos cartilaginosos, no tiene músculo traqueal. Ahora, ¿quién irriga a los bronquios? La irrigación. La irrigación a través de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son 2 arterias bronquiales izquierdas en el lado izquierdo y una arteria en el lado derecho. ¿De dónde salen las arterias bronquiales del lado izquierdo? Son 2, hay una superior y una inferior. Salen de la misma aorta, son ramas directas de la aorta. Entonces las 2 arterias bronquiales izquierdas salen de la arteria aorta. La arteria bronquial del lado izquierdo es uno solo, del lado derecho es uno solo. Y generalmente, más frecuentemente,
sale de la tercera arteria intercostal posterior derecha. Estas son las intercostales, van a los espacios intercostales. Entonces de la tercera sale la arteria bronquial. Hay variantes anatómicas, pero este es lo más frecuente. El drenaje venoso, ¿hacia dónde drena las venas bronquiales? Las venas bronquiales, la vena bronquial derecha va a drenar a esta vena, se llama vena ácidos. La vena ácido recoge sangre de los espacios intercostales. En cada espacio intercostal hay una vena intercostal. Esas venas drenan el ácido. El ácido va recogiendo el drenaje de todos los espacios. Y luego la vena ácidos termina en la cava superior. La vena cava superior. La vena cava superior está formada por el tronco venoso principal izquierdo más el tronco venoso principal izquierdo. Se juntan estos dos y forman la vena cava superior. Y esta vena cava desemboca en la aurícula derecha, en el corazón. Pero antes va a desembocar la vena ácida. La vena ácida que está recogiendo sangre de la pared torácica a través de las intercostales sube y termina drenando en la cava superior. En este ácido ahí desembocan las venas bronquiales del lado derecho. La vena ácida. Este es en el lado derecho. En el lado izquierdo no existe una vena similar a la vena ácida, está en el lado derecho de la columna. En el lado izquierdo existen las venas hemiácidas. Este de aquí es la vena hemiácida. Se trae sangre desde el noveno, décimo, 11 y 12 espacios intercostales. Del noveno hacia abajo. Del octavo espacio intercostal hacia arriba se forma otra vena, se le llama la vena hemiácido accesoria. Entonces en el lado derecho está la vena ácido, en el lado izquierdo la hemiácido y la hemiácido accesoria. Estos se encargan de recoger sangre de los espacios intercostales del lado izquierdo. Entonces la vena bronquial izquierda desemboca en la hemiácido accesoria, ¿no? O en una vena intercostal superior derecha. Vamos a ver. Esta vena intercostal superior izquierda recoge sangre de los tres primeros espacios intercostales. Forman un tronco que se llama vena intercostal superior izquierda, que drena en el tronco venoso transversal izquierdo. Es de los tres primeros espacios. Del cuarto espacio, quinto, sexto, séptimo y octavo, drenan hacia la vena hemiácida. Del noveno, décimo, 11, drena hacia la ácida. Pero este hemiácido cruza la línea media y termina en la ácida. La vena hemiácida cruza la línea media y termina en la ácida. O sea, la vena ácido recoge sangre de los dos semitonos. Regresando a la vena bronquial, las bronquiales derechas desembocan en la ácida. Y las bronquiales izquierdas desembocan en la vena hemiácido accesoria o en la vena intercostal superior. Bueno, vamos a ver ahora.